de que la sesión se está dando, les pedimos que le den clic en aceptar. Buenas noches, hermanos, ¿me escuchan? El día de hoy nos toca la lección número 28, que habla de los profetas del siglo VIII, Homos, Oseas y Miqueas, que está a cargo del padre Fernando Lascuaga. Ya está listo el padre. Adelante, padre. Muy buenas noches, ¿ya me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, padre. Bien. Bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de compartir esta experiencia de nuestro caminar en este curso de Sagrada Escritura, descubriendo todos los elementos que nos propone para nuestra vida. Que el Señor pues nos ilumine en este momento, en esta noche, para poder descubrir la riqueza de lo que estos tres profetas nos ofrecen, Amós, Oseas y Miqueas. Bueno, pues entonces damos inicio en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, tu gracia para que podamos comprender lo que tú nos enseñas por medio de los profetas, especialmente de estos tres profetas que hoy vamos a reflexionar sobre su vida, sobre su experiencia, sobre su testimonio, sobre su entrega. Y te pedimos que a nosotros también nos reanimes y nos ayudes para poder captar y para poder descubrir lo que nos quieres ofrecer a cada uno de nosotros en nuestra vida, puesto que también todos nosotros somos profetas y estamos llamados a luchar para dar testimonio de ti y a proclamar tu presencia y tu amor, tu bondad y tu misericordia cada día en medio de nosotros. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, pues nos disponemos a empezar. Son entonces los profetas del siglo octavo, antes de Cristo. Estamos antes de Cristo. Y después de que se ha hablado de los profetas mayores, que son Isaías, Jeremías y Ezequiel, y que pues definitivamente pues esos tres profetas son pues profetas muy importantes, son profetas por eso mayores, como ya lo vieron, ya lo estudiaron, ya lo reflexionaron anteriormente. Iniciamos ahora con esta serie de los profetas menores, pero no por ser menores no tienen importancia, sino siguen siendo muy importantes en su momento, en su contexto, en su realidad histórica en la que estuvieron viviendo, en su propia experiencia de vida, en la que ellos se desarrollaron y en el lugar donde Dios les llamó a ejercer su profetismo. Entonces, pues los profetas que vivieron en el siglo octavo, estamos hablando de los años 800 a 700 antes de Cristo, solamente para ubicarnos históricamente. Los profetas del siglo séptimo al quinto vivieron entre los años 700 al 500 antes de Cristo. Los profetas del tiempo o del grupo de la cautividad o del destierro de los años 500 a 400 antes de Cristo, y finalmente el grupo de profetas de la época persa del 400 al 200 antes de Cristo. Bueno, pues el profeta Amós nos invita a que nos animemos a poder leer su libro en primer lugar, porque Amós es un
es un libro profético que solamente tiene 9 capítulos. Entonces realmente pues sería ¿Me escucha? un libro A ver, súbele. fácilmente posible de leer, Sí, pero que está bien. no hace falta solamente leerlo, sino tratar de comprender y de descubrir lo que Amós nos está proponiendo para nuestra vida. Vamos a empezar entonces hablando un poquito de Amós, fijándonos en su ambiente histórico. Las palabras del profeta Amós son las primeras en ser escritas. Fíjense, esto es algo muy importante que hay que tomar en cuenta. O sea, de entre todos los profetas, eh, fueron las primeras palabras que se escribieron. Y a este profeta Amós le correspondió desarrollar su profetismo en el reino del norte. Seguramente ustedes recuerdan ya que las 12 tribus de Israel se dividieron en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte. El reino del norte estaba conformado por 10 tribus, quizás esto ya lo han escuchado, solamente lo estoy recordando. 10 tribus y el reino del sur solamente son una tribu y una otra media tribu, ¿va? Que prácticamente es pues muy poquita gente. La capital del reino del norte es Samaria o Samaria y la capital del reino del sur es Jerusalén. Entonces es importante que tengamos en cuenta esos elementos en general. Amós va a desarrollar su tarea profética en tiempos del rey Jeroboam II, entre los años 784 a 744 antes de Cristo. Y entonces, de esta manera, podemos ubicarnos y podemos decir pues que llega a un lugar que no es su tierra, como lo vamos a ver en este momento, porque Dios le está pidiendo, adelante Sus, ya la otra lámina, eh, le está pidiendo a Amós que desarrolle su profetismo en otro lugar diferente de donde él es, de donde él nació, donde él vivió, donde está pues sus raíces como persona o a su familia. Porque ser profeta significa en un momento determinado ser desestabilizado de la propia realidad personal y empezar a vivir en la realidad en la que Dios le está pidiendo al profeta que desempeñe la misión que le está confiando, pues para ayudarle precisamente a esa gente a la que él envía a este profeta para que reflexionen y para que tomen conciencia de la realidad en la que están viviendo y que es necesario pues ponerse a recapacitar. Así pues entonces, tenemos en cuenta también que Amós va a ser un profeta que va a luchar sobre todo porque se viva el compromiso de lo que Dios quiere que el pueblo vaya haciendo presente dentro de su vida y que lamentablemente, como vamos a ir descubriendo, esto no se estaba llevando a cabo de acuerdo con el plan de Dios. Jeroboam, del que les hablaba, el rey del reino del norte, era un buen gobernador, capaz, fuerte, un guerrero así muy imponente. Y entonces con este señor Jeroboam II, el reino del norte alcanza mucho desarrollo y va a vivir en un periodo de paz que va a hacer posible ese desarrollo del que estamos precisamente hablando hace un momento. Amós también nos presenta, pasamos a lo que sigue, Jesús, nos presenta una realidad de una sociedad
eh, que en su tiempo y con sus problemas nos manifiesta especialmente una realidad o una situación de desigualdad muy fuertemente marcada entre ricos y pobres. Si pasamos a la otra, Yasus, eh, entre ricos y pobres, y esto va a crear abusos y va a propiciar la situación de una realidad de injusticia social en la que la gente de estos lugares o de estas tribus van a estar viviendo. Y es esto lo que va a atacar precisamente a Amós. Es esto en contra de lo que él se lanza levantando la voz poderosa de Dios para manifestar, para decir cuál es su voluntad. De ahí que Amós sea considerado, y así se identifica, como el profeta de la justicia social. Ese es un aspecto que hay que tomar muy especialmente en cuenta porque caracteriza de una manera muy significativa la misión de Amós. Entonces eso hay que subrayarlo, no hay que olvidarlo en ningún momento. El hombre y el profeta, porque, bueno, el profeta es un hombre y ese hombre va a ser un profeta. Como tú y yo, hermano y hermana, pues somos un hombre o una mujer, pero que estamos llamados también a ser profetas y sabemos que ese profetismo, que ese compromiso fundamental que tenemos en nuestra vida, pues se fundamenta en el bautismo. Y es que el bautismo nos ha hecho partícipes de la triple misión de Jesucristo. Y Jesucristo es sacerdote, profeta y rey. Y entonces tú y yo somos también partícipes de esa misma misión de nuestro Señor Jesucristo. Y ese hombre y ese profeta en el cual está integrada esa realidad, pues está llamada a cumplir una misión. Tú y yo también estamos llamados a cumplir una misión. Amós, antes de su vocación, era posiblemente un pastor rico. Y esto lo podemos ver en el texto de Amós 7:15, que ustedes pueden ya en su estudio, en su reflexión personal, ir constatando para ir asimilando, para ir checando más concretamente y más de cerca todas estas descripciones o todas estas características que vamos proponiendo del profeta, que poseía rebaños en el pueblo de Tecoa. Tecoa es un poblado que está cerca de Belén, en Judá. Por eso les decía que la capital del sur, perdón, es Judá o Jerusalén, que es lo mismo, ¿sí? Entonces, Amós vive muy cerca de Jerusalén, porque Jerusalén y Belén están muy cercanos, pero el pueblo de Amós se llama Tecoa. Y en primavera, pues él bajaba a las llanuras de Jericó, yo creo que especialmente porque ahí se daban los sicomoros. Si ustedes recuerdan, el sicomoro fue el árbol en el que se subió Zaqueo cuando vio que Jesús iba pasando, se subió a un sicomoro y desde ahí vio a Jesús y ahí Jesús lo vio a él en un sicomoro y de ahí la importancia de resaltar este pequeño dato, este hecho de que Amós iba a hacer incisiones, o sea, hablamos como de injertos en un sicomoro. Su origen es campesino y esto influyó mucho en sus escritos porque ahí se nota claramente su gusto por el campo.
y el rechazo por el lujo y las comodidades de la vida en la ciudad. O sea, se ve claramente entonces que Amós era un hombre pueblerino, era un hombre sí con cierto nivel económico, pero que no se dejó esclavizar en ningún momento por el dinero y que esa realidad del dinero nunca fue para él la prioridad o el fundamento dentro de su vida. Así es que entonces esta es una situación muy importante que hay que resaltar, que hay que tomar en cuenta y que hay que analizar como para descubrir por qué Amós es el profeta, dijimos, de la justicia social. También manifiesta su amor a la independencia y a los viajes. Quiere decir, por lo tanto, que como pastor tenía una vida pues nómada, ¿no? O sea, no estaba instalado, no estaba acomodado en un determinado lugar, sino que pues iba y venía a un lugar a otro, dependiendo de las circunstancias, de las necesidades de sus rebaños y de cómo se iba presentando toda esta realidad o toda esta situación que él iba viviendo dentro de su persona. Tal cual este es un elemento muy importante, el que les menciono ahora en el círculo amarillo. Dios lo saca de detrás del rebaño. ¿Sí? Es algo muy hermoso esto, muy significativo. Dios lo saca de detrás del rebaño. Y como ya les he dicho, lo envía al reino del norte o reino de Israel, también llamado así, para profetizar, para anunciar, para denunciar, para manifestar qué es lo que Dios quiere que su pueblo viva y que su pueblo haga y que su pueblo se comprometa a tomar en cuenta de acuerdo con la alianza que ha hecho con el Señor. Hay un canto muy hermoso, me voy a permitir pues compartírselos porque a mí me gusta mucho y yo también soy pueblerino, yo soy también miembro de un pueblo, de un pueblo campesino, y pues de ahí me llamó el Señor, hablando yo de mi experiencia personal como sacerdote, siendo apenas un niño. Y el cantito este me gusta mucho porque habla precisamente de este aspecto, de que lo saca de detrás del rebaño. Y dice el cantito así, yo no era profeta, ni un hijo de profeta, tan solo un pastor y vendedor de higos. El Señor me llamó de detrás del rebaño y me dijo, ve y profetiza. Desde la alborada de mi vida te sentí. Sin que tú me hablaras, yo sabía que estabas ahí. En el verde espejo de los campos yo te vi, en el corazón de los sencillos te sentí. Y se repite nuevamente, ¿no? Espero que les agrade el cantito y me parece muy ilustrativo y por eso lo quise cantar. No, no tengo una voz excelente y ahorita ando muy ronco, pero el contenido del canto es precioso. Su vocación es única, como es única la vocación de cada uno de nosotros. Dios no ha creado, recuerden, ninguna copia, sino que todos nosotros somos puros originales. Así es que somos únicos e irrepetibles y por eso también tú como cristiano, yo como presbítero y cada uno de mis hermanos presbíteros también somos únicos y cada uno vamos desempeñando y vamos desarrollando la misión
que el Señor nos ha confiado, pues de acuerdo con nuestras propias características, de acuerdo con nuestra propia historia, de acuerdo con nuestra propia personalidad, de acuerdo con nuestra propia experiencia. Y esto es algo muy importante y fundamental que tengamos en cuenta. Una experiencia de Amós que es casi militar, o sea, sí, de un hombre muy disciplinado, un hombre muy responsable, muy comprometido, que recibe una orden tajante y que es seguida por una obediencia sin discusiones. Qué gran testimonio nos damos, qué grande humildad, qué grande sencillez la de este profeta. Tú y yo, hermano, preguntémonos si somos obedientes al llamado de Dios. ¿Qué tanto nos estamos comprometiendo en nuestra vida como cristianos o qué tanto estamos luchando para que en nuestra familia demos ese testimonio vivo del Señor a nuestros hermanos y para que no nos avergoncemos de que somos profetas y que estamos llamados a reconocernos pequeños, humildes y sencillos y que es a partir de esa pequeñez y de esa humildad y de esa sencillez que Dios hace la obra? Porque no es por mis méritos, no es por mis capacidades que Dios se pueda dar a conocer a los demás, sino es por su infinita misericordia y por su gran bondad que el Señor va a seguir haciendo la obra contigo y conmigo, o a pesar de mí, o a pesar de ti, el Señor va a seguir haciendo su obra cada día en medio del mundo, pero necesita nuestra colaboración y necesita nuestro compromiso. El estilo de la palabra del profeta es muy concreto. No se anda por las ramas, Amós va a hablar muy claro, va a hablar muy derecho. Ustedes lo podrán ver cuando lean su libro. Incluso utiliza expresiones que en un momento determinado pueden parecer ofensivas para alguna persona, ¿sí? Pero es la forma de cómo él habla, de cómo él se manifiesta, de cómo él comprende y vive esta experiencia de su profetismo. Es pintoresco también en su forma de hablar, ya les dije, muy directo, o sea, no se anda por las ramas, no anda queriendo quedar bien con nadie o que no se vaya a ofender fulanito o sutanito o perenganita no vaya a ser, pues como tocada en sus sentimientos y ya me sentí, es que me dijeron esto, me dijeron lo otro. Por ejemplo, nada más para que sepan una expresión de Amós, en un momento determinado les decía a los habitantes de este reino del norte, les decía que parecían vacas de Bazán, ¿sí? Vacas de Bazán, por la forma como estaban llevando su vida, como de una forma muy holgada, de una forma muy cómoda y sin esfuerzo y sin compromiso y sin decisión. Por eso es muy directo, muy vigoroso el lenguaje que utiliza Amós. Habla a través de imágenes tomadas de la vida campesina. Ya les puse el ejemplo, ¿verdad? Que dice que parecían vacas de qué, dijimos, de Bazán. ¿Sí? Así les decía, parecen vacas de Bazán, ¿sí? Y pues de esta manera, pues podemos ver que su predicación en sus frecuentes diálogos con el pueblo, eh, pues nos hace pensar en los grandes predicadores populares. Tenemos más cercano a nosotros un predicador que no conocimos, pero podemos llegar a conocerlo por su predicación, y que fue San Bernardino de Siena, ¿verdad? En Italia. Así es que entonces, bueno, ahí tenemos como un ejemplo de un hombre que tiene cierta similitud, semejanza con la forma de profetizar de Amós. Pasamos a ver ahora el libro de Amós. Esto es su historia más o menos, a grandes rasgos,
su vida, su experiencia, su forma de ser, la manera de cómo él se comunica, de cómo él comparte el mensaje de Dios, cómo él comparte el mensaje que el Señor le está invitando a que ofrezca y que dirija, perdón, a los miembros de este reino del norte, de los pueblos que integran este pueblo, y pues no se anda con cuentos, va a lo que va a lo que va y le entra duro y tupido, no tiene miedo y no se anda con cosas de que vayan a decir esto de mí o que quién sabe qué y que el otro y más para acá y más para allá. Bueno, el libro de Amós es un pequeño libro, como ya les dije. Ustedes ya pueden responder la pregunta, aunque no me la digan, pero ya les dije cuántos capítulos tiene el libro de Amós y dijimos que tiene 9 capítulos, ¿sí? Es uniforme y poderoso en su estilo y también en su mensaje. Y su contenido se puede dividir en 3 partes. Un primer momento, una primera parte son los oráculos contra las naciones. Y esta parte la encontramos en el texto de Amós, capítulo 1, de los versos 1 al 16. ¿Qué es lo que va a hacer aquí sobre todo Amós? Va a reprobar violentamente a las naciones paganas que se están apartando de la vivencia adecuada y de la moral que es propia y que se requiere en la vida de un pueblo, en la vida de la sociedad, en la vida de una familia, en la vida de una comunidad, en tu propia vida o también en la mía, o en la vida de una familia o en la vida de un matrimonio. Así es que ese reproche que hacemos a las naciones, pues también te lo puede hacer a ti o también me lo puede hacer a mí. O nos lo puede hacer y seguramente que nos lo hace a los pueblos que vivimos ahora, aquí en este lugar, en México o aquí en Toluca o en el lugar donde tú vives o a los pueblos de toda la tierra. O sea que esto es algo vivo, es algo presente y es algo actual, no es algo del pasado. Por eso dice que es universal y de las reglas de la vida humana, que es algo que no podemos en ningún momento pues hacer a un lado, es algo como que se requiere fundamentalmente y sin lo cual no podemos vivir verdaderamente y más consciente y plenamente nuestra existencia. Entonces, muy necesario que tengamos en cuenta esta realidad, este llamado que el Señor nos está haciendo. Segunda parte, se llama Palabras contra Israel, ¿sí? Eh, lo encontramos en el texto de Amós 3, 1 al 6 y en el verso 14. Ahí vamos a encontrar las palabras contra Israel, contra la gente que vive en esas regiones y que el Señor les está hablando fuertemente por medio de su profeta. Lo que ya les decía y mencionábamos anteriormente ya. Entonces, Amós condena en su pueblo el lujo. Y ahí tenemos la cita para que podamos ver esta denuncia que hace Amós. ¿Qué más denuncia o llama la atención fuertemente en esta parte? La vanidad de las mujeres. Digo, no me estoy refiriendo a las mujeres que están ahorita aquí en el curso, ¿eh? Nada que ver con ustedes, señoras o señoritas, ¿verdad? Nada que ver con la vanidad, que pintarse y que pues falatearse para que se vea más bonita la señora, ponerse uñas de gatúbela, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿no? O sea, la vanidad de las mujeres, los perfumes caros, también eso lo va a denunciar Amós, el uso de perfumes caros, las alhajas, las joyas, etcétera, etcétera. Todo eso ahí lo denuncia Amós muy fuertemente, muy seriamente. También otro aspecto muy importante, el falso culto
o también podríamos decir el culto falso. Y esto es algo también muy fuerte, hermanos, que también nos puede pegar a todos nosotros, ¿eh? ¿Y cuál es el culto falso que había en ese tiempo? Pues que aparentemente se estaba con Dios, pero realmente no se estaba con Él. Se vivió una religión, como también ya lo hemos escuchado en Isaías y en Ezequiel y en Jeremías, una religión que no tenía que ver nada con la vida, una religión meramente exterior, una religión, llamamos así, o llamémosla de fachada, pero no de corazón. Y lo que Dios busca siempre es una religión que esté sustentada y fundamentada en el corazón y no en el exterior. Entonces, una religión simplemente de ritos, de rezos, de novenas, de peregrinaciones, pero que no nos compromete a nada en la vida, que no nos lleva a una transformación de nuestra vida, que no nos anima a cambiar y a luchar para convertirnos al Señor y para comprometernos a aterrizar nuestra vida en la realidad sociocultural, sociopolítica en la que tenemos que estar viviendo, o en la familia misma, o en tu matrimonio, en tus relaciones con los demás, pues es una religión que no tiene sentido. Es una religión que no trasciende, es una religión que no nos compromete finalmente a nada. Y luego, pues eso pasaba en este tiempo y yo creo que también ahora está pasando. El alejamiento de Dios. El alejamiento de Dios. Esa es una de las características que más estamos hoy, por ejemplo, notando entre los jóvenes. En todas las parroquias, yo creo que de nuestro decanato, cada vez vemos menos jóvenes en la participación en la Eucaristía. En la familia, a veces qué pasa, qué sucede en algunas familias. Los papás lucharon, se comprometieron a querer educar a sus hijos lo más plenamente posible y resulta que aunque les pusieron una buena semilla y les dieron un buen ejemplo, les siguen dando un buen ejemplo, hay hijos o hijas que no quieren saber nada de Dios y que la misa les parece aburrida, molesta, tediosa y que ellos eso ya no les llama la atención. Y en ese tiempo, y también ahora en este tiempo, la alianza. El pueblo de Israel es un pueblo que vive en este compromiso fundamental de la alianza, en la que el pueblo se comprometió a reconocer que el Señor sería su Dios y que ellos serían su pueblo. Nosotros también tenemos que vivir en esta dimensión de alianza, reconociendo que el Señor es nuestro Dios y que nosotros somos su pueblo. O además de que seamos su pueblo, somos sus hijos, somos sus hijas. Y esto lo presentamos ahí en el capítulo 4 del 7 al 11. Y habla también del día de Yahvé, o sea, habla ya de una forma, o está hablando de una forma de una forma anticipada, perdón, de lo que va a ser el día del juicio, pero no lo está mencionando ya específicamente de esa manera, aunque ya está anticipando algunos elementos de lo que esto significa. Y la tercera parte son las visiones simbólicas que están del capítulo 7, versos 1 al 9 y 16. Son cinco visiones donde describe y condena las injusticias del pueblo y la explotación de los pobres. Pareciera que el mensaje de Amós pues no fue escrito hace 2000 y no sé cuántos años más ya, ¿no? Sino que este mensaje parece que fuera escrito ayer o antier o hace un año, porque sigue teniendo resonancia, porque sigue denunciando, sigue hablando muy fuerte de esta realidad, de describir las injusticias que hoy se están cometiendo en contra del pueblo y también la explotación de los pobres. Esto es lo que Amós nos está
invitando a reflexionar, hermanos y hermanas, y a darnos cuenta de que es una realidad y es una situación que no parece del pasado, sino más bien es muy presente y muy actual. Por ejemplo, dice Amós, venden al pobre por un par de sandalias, ¿sí? Alteran las balanzas, y etcétera, etcétera. O sea, habla de una serie de situaciones muy concretas que creo yo que hoy también lamentablemente se siguen viviendo a nuestro alrededor. Ya les he estado diciendo cuál es el mensaje de Amós al estarles planteando lo que nos dice en su libro. Ya mencioné y lo repito, lo reitero nada más, que se caracteriza por su justicia. Amós invita precisamente a su pueblo a profundizar y cumplir la alianza hecha con Yahvé, el Señor, Dios de todos los pueblos. Eso es lo que Amós nos está invitando a comprometernos a vivir de una manera muy especial, porque el Señor es el Dios de todos los pueblos. También en un tercer momento nos dice que los pecados del pueblo en pleno contraste con la bondad de Dios, pues nos están indicando cómo precisamente Amós pone en evidencia los crímenes de los pueblos, los crímenes de los poderosos, los crímenes de Israel y de los individuos que en ese momento viven en ese lugar. Y hoy miremos nuestra realidad. Y miremos la actualidad de este mensaje que nos presenta Amós. Y ante esta realidad que vivimos, ¿qué es lo que se necesita? Pues eso que nos dice ahí. Solo un cambio radical de vida puede salvar a la nación. ¿Acaso no es eso también lo que nosotros necesitamos, hermanos? Un cambio de vida a nivel personal, a nivel matrimonial, a nivel familiar, a nivel comunitario, a nivel parroquial, a nivel social, pues no se diga, ¿no? Pues yo creo que está por demás decir de la necesidad de ese cambio social. Ahí está la cita, los capítulos donde nos habla sobre esta necesidad de un cambio radical que se requiere para que precisamente pues la situación que se está viviendo pueda revertirse para hacer la voluntad de Dios. Sin embargo, Amós cierra sus amenazas con palabras de esperanza mesiánica. La realidad está muy cruda, muy fuerte, muy terrible, pero a pesar de eso, no se queda en un pesimismo o no se queda en una actitud como de querer destruir o de querer amenazar o de querer meter miedo, porque en ningún momento eso es lo que Dios quiere, sino Dios nos llama a la esperanza. Dios nos llama a la actitud de abrirnos a Él y de podernos reconocer necesitados de su gracia y de esta oportunidad que Él nos da cada día para poder transformar nuestra vida. Sin embargo, nos habla también Amós de que ya como los demás profetas, y va a ser una constante en los profetas, de un resto fiel. O sea, un grupo de personas que no se contaminan. Eso es un resto fiel. Un grupo de personas que no se contaminan, un grupo de personas que luchan por ser fieles a Dios, un grupo de personas que trabajan para vivir de acuerdo con la palabra de Dios y que está compuesto por hombres y mujeres justos, y esto nos anuncia o nos manifiesta una restauración nacional en torno al descendiente, a un descendiente de David. Ella nos está anunciando, Amós, precisamente a Jesús, que es el que va a hacer la realización de todo esto que Él está anunciando y de todo esto que Él está diciendo e invitándonos a tener en cuenta muy especialmente dentro de nuestra vida. Y después de eso, ya les he mencionado
El otro aspecto del que hablamos es el día de Yahvé. Contra tanta corrupción e hipocresía, por primera vez en la literatura profética, Amós habla del día de Yahvé, ¿sí? Por primera vez. Este es un aspecto también importante que tenemos que resaltar. Para el profeta este día de Yahvé es el día de la justicia de Dios, en el que Yahvé pedirá cuentas al pueblo y el castigo será inevitable. Esto es lo que anuncia Jesús en el capítulo 25 de San Mateo, cuando nos menciona del juicio final. Y finalmente nuevamente insiste en el resto. De la ira de Yahvé, por una misericordia divina, será salvado solamente el resto de Yahvé. Amós 5:15. Pero después de haber sido cernido, purificado de todos los pecadores, serán salvados los pobres, los oprimidos, que han sido objeto de las injusticias y sin embargo han continuado fieles en la búsqueda de Dios y en una vida buena y honrada. Esto no puede sonar a resignación o decir, bueno, pues tú aguanta, tú no te preocupes si estás sufriendo, si estás padeciendo injusticias, no hay problema, que al fin que Dios te va a recompensar. No, evidentemente que ese no es el sentido. Y esa no es la forma como Amós quiere que entendamos esa palabra. Pero sí nos pide que estemos abiertos ante esa realidad y que veamos que el seguir al Señor, el querernos comprometer con Él, pues nos va a traer problemas y nos va a traer dificultades en nuestra vida. Y por último, en el libro de Amós tenemos algunas páginas muy especiales que habría que analizar. Eh, Se les proponen estas tres de una manera muy significativa. Amós 4, del 1 al 13, donde se contrasta la fidelidad de Dios y la infidelidad del hombre. Y ahí estamos reflejados muchos de nosotros. También Amós 5, 10 al 13 y Amós 8, 1 al 14, donde ya les he dicho, les he hablado ampliamente, bueno, en medio del tiempo, de la denuncia de la injusticia y de la explotación y de esa realidad de sufrimiento por la que el pueblo o mucha gente del pueblo está pasando, está viviendo ante las injusticias y la explotación y lo que estamos viviendo ahora, la extorsión de las bandas delincuenciales y toda esta realidad de maldad que se ha desarrollado lamentablemente en nuestros pueblos, en nuestras ciudades. Y finalmente, otra vez hablamos de otro elemento, de este elemento que ya hemos sugerido, pero que aquí se nos invita nuevamente a tomar en cuenta. Amós 5, del 14 al 24, que nos habla sobre el día de Yahvé. Bueno, a grandes rasgos, así cerramos la presentación de lo que es la vida del profeta Amós. Y pasamos a ver ahora al profeta Oseas. ¿Cuál es el ambiente histórico del profeta Oseas? Bueno, Oseas vivió también en el año 750 a.C., igual en el reino del norte de Israel, y es contemporáneo de Amós, ¿sí? Contemporáneo de Amós. Su actividad profética se extiende desde el tiempo próspero del rey Jeroboam II, que ya mencionamos con Amós también, y que hasta los días tristes que vieron la derrota del reino de Israel. También ya le va a tocar eso a Oseas, ver el declive, ver el caos en el que va a terminar el reino del norte, porque finalmente sabemos que lamentablemente pues no entendieron, no hicieron caso,
al Señor, no abrieron el corazón, no se decidieron a querer cambiar y a reconocer las palabras que el profeta les anunció. Aunque Oseas profetice en el norte, en el libro o en su libro vamos a descubrir que se nombran reyes de Judá, ¿sí? Reyes de Judá, que era el reino, es el reino, acuérdense, del sur. Judá es el reino del sur y Israel es el reino del norte. Entonces se mencionan algunos jueces del reino de Judá. Los compiladores del libro profético pues prefirieron reelegirse a ellos para reelegirse a ellos para eh, poder indicar el tiempo de las profecías. O sea, solamente se utiliza como un referente histórico, pero no es algo así fundamental o algo muy importante o trascendente en el libro de Oseas. Bien, pasamos a la siguiente lámina, el hombre y el profeta, igual que como vimos con Amós. ¿Cuáles son los elementos más importantes de Oseas? Bueno, en primer lugar, Oseas ha pasado a la historia como el profeta engañado por su esposa, a la que a pesar de todas sus infidelidades, no dejó de amar, no dejó de amar. Y finalmente esto se va a convertir en una figura de Dios, que a pesar de todas nuestras infidelidades, a pesar de todos nuestros pecados, a pesar de todo lo que nosotros hacemos en contra de Dios en nuestra vida, Él nos sigue amando. Él nos sigue amando, hermanos. Eso es algo muy importante que no podemos pasar por alto en ningún momento de nuestra vida. Y tú y yo le hemos fallado al Señor en muchas ocasiones y de muchas maneras y nos hemos olvidado del Señor y como decíamos, hemos sido infieles. Sin embargo, Dios se mantiene fiel. Nosotros somos pues muy dados a ser inconsistentes. Bueno, pues Dios se manifiesta consistente, a pesar de nuestras inconsistencias y de todas nuestras fallas. También Oseas habla con mucha soltura, conoce también muy bien el campo, del que toma sus imágenes poéticas para sus enseñanzas. Esto es algo muy significativo, ¿ah? Porque precisamente el profeta está partiendo de una realidad concreta, no está inventando cosas, no utiliza lenguajes fuera de la realidad, sino utiliza lenguajes que son propios y específicos de la vida de las personas. Su vocación divina está vinculada con la vida sentimental de Oseas, porque el profeta vive una profunda experiencia en el fracaso matrimonial y descubre en ello un significado profético y simbólico. Profetiza con su propia vida, ¿sí? Profetiza con su propia vida, con su propia experiencia y con las desavenencias de su amor por Gomer, su mujer, ¿sí? Que era una hija de su mamá, ¿va? Pero a pesar de eso, pues Oseas la seguía amando. La siguió amando a pesar de que lo trató como chancla. Porque acá se cambió la historia, ¿va? Pues hay hombres que son hijos de su abuelita, ¿va? Pero aquí la señora salió hija de su abuelita y de su mamá y de hija de la guayaba y de la papaya y de todo lo demás, ¿sí? Porque le salió muy especial a Amós, esta mujer. Bueno, escribe con gran emoción, bajo la intensidad afectiva de su experiencia de vida. O sea, eso le da mucha vitalidad, mucha soltura a Oseas porque está compartiendo su experiencia.
No nos está hablando de memoria, sino nos está compartiendo lo que él mismo está viviendo, su realidad, sus problemas, sus dificultades, su dolor, su sufrimiento, eso es lo que nos está compartiendo. Pero al mismo tiempo, esto lo traslada a Dios. Y a Dios lo compara pues a Dios lo ve como el signo más pleno y vital de este amor que no se acaba nunca. Y la mujer seríamos nosotros, tú y yo, y todos nosotros que le hemos fallado al Señor también en muchísimas ocasiones. También Amós es sumamente eh, delicado y también sensible al amor conyugal, al cariño hacia los hijos, compasivo con los animales. O sea, aquí vemos características muy significativas y muy concretas de Amós, de tal manera, perdón, de Oseas, de tal manera que Oseas, ya dijimos que a Amós se le llama el profeta de la justicia social. Bueno, Amós, a Oseas, perdón, se le reconoce como el profeta del amor misericordioso de Dios. Así se le reconoce a Oseas, el profeta del amor misericordioso de Dios. Maduró su vocación profética a través del sufrimiento personal, con la gran capacidad de perdonar y de amar a su mujer infiel. Qué grande enseñanza la de Oseas. Qué gran testimonio ante todas las dificultades que nosotros tenemos para perdonar. ¿Sí se acuerdan, no? Que sí tenemos problemas para saber perdonar. Que somos rápidos para enojarnos, pero muy difíciles y muy lentos para poder perdonar. Y entonces, pues no nos parecemos a Dios, porque el Señor es compasivo y misericordioso. Así nos habla el Salmo 102, que precisamente hoy proclamamos en la liturgia de este día. Salmo 102, que no se nos olvide. El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. Bueno, en el libro de Oseas, que abarca 14 capítulos, es un poco más grande que Amós, se pueden distinguir dos partes. La primera parte es la vida conyugal de Oseas y su iniciación profética, capítulos 1 al 3. A través de la historia de su matrimonio fracasado y de su amor renovado a la mujer infiel, el profeta anuncia con profunda emoción el amor personal y fiel de Dios por su pueblo. Ahí está lo, lo maravilloso, lo central del mensaje de Oseas, que finalmente pues nos está hablando de Dios, nos está diciendo cómo es el amor de Dios y que nosotros ya quizás hemos tenido la experiencia de ese amor de Dios. Si hemos ido a un retiro y hemos experimentado o hemos escuchado hablar del amor de Dios, pues seguramente que nos han hablado de todas estas cosas, pero ¿realmente estamos convencidos de lo que significa este amor que Dios tiene por nosotros, que tiene por ti y por mí? Aunque hemos sido infieles a la alianza, hemos sido infieles a su amor, a su gracia, a su bondad y a su misericordia, aunque nos hayamos prostituido olvidando el pacto matrimonial con Yahvé, porque recuerden que finalmente aquí identificamos como a Dios en un lenguaje esponsal. Dios es el esposo y nosotros somos la esposa. El pueblo es la esposa. Todos nosotros somos la esposa de Dios. Y Jesús igualmente va a identificar y va a asimilar este lenguaje esponsal, diciéndose que Él es el esposo y nosotros somos la esposa y que Jesús siempre se mantiene fiel a su esposa a pesar de todas las infidelidades y de todas las fallas que la esposa hayamos tenido.
El mensaje del libro de Oseas. Ya les dije, es el profeta del amor de Dios, ¿sí? Del amor de Dios. Bueno, se nos perdió la lámina, ahorita que me lo ponga nuevamente su ser, por favor. Pasamos a la otra, sus. Ahí. No, antes. Ahí está. Entonces, del amor de Dios traicionado por su pueblo. El amor de Dios traicionado por su pueblo. Y el amor de Dios también que se vive en la realidad de traiciones entre el mismo pueblo. Porque a veces nosotros también nos traicionamos. O hay esposos que traicionan a su esposa o viceversa. Esposas que traicionan a su esposo. Y ya saben a qué me refiero. ¿Sí? Traicionado por su pueblo, por el hombre, a quien tanto ha amado. Desde la propia experiencia, el profeta profundiza sobre esta realidad. Con una rara maestría nos presenta la conducta de Dios, que ya les he dicho que es misericordioso, lento a la ira, rico en perdón y fidelidad. Qué grande es nuestro Dios. Es la expresión o es la manifestación de fe que cada uno de nosotros tendremos que reconocer. Qué grande es nuestro Dios. Qué maravilloso es el amor de Dios. La imagen del amor conyugal entre Dios y su pueblo le da ocasión para descubrir en la historia del pueblo de Israel una relación continua entre la fidelidad de Dios y la infidelidad del pueblo. Eso ya lo mencionamos anteriormente. Oseas llama a Yahvé unas veces Padre cuando se trata de recordar el pasado. Vean, esto es importante, porque bueno, nosotros ya reconocemos a Dios como Padre a partir de que Jesús nos enseña a decirle Abba. Aquí tal vez, creo yo, de una forma un tanto vaga, no muy clara, no muy precisa, pero ya hay un esbozo de eso que Jesús nos va a manifestar y nos va a dar a conocer. Y otras veces, como ya les dije, esposo, cuando se trata del presente y del futuro. Esposo. Dios es el esposo. El pueblo volverá atraído por el amor fiel del esposo en el desierto y se volverá a establecer una nueva alianza de amor basada sobre la fidelidad. Oseas, el profeta del amor traicionado, del celo y del perdón, es también profeta de la esperanza. Toda traición humana al amor de Dios tiene esperanza de perdón. Qué hermoso y qué exigente a la vez. Y de una nueva oportunidad también, todavía no pasa todavía, Susel, y de una nueva oportunidad para poder cambiar, para poder precisamente arreglar las cosas y enderezar la situación de vida en la que nosotros nos encontremos. Entonces eso es algo siempre que nos llama a la esperanza y que vemos cómo el Señor nunca nos condena. Ahí lo vemos en Amós 14, del 2 al 10. Ahora sí pasamos al mensaje ya pasamos a las páginas escogidas. O sea, tiene unas páginas escogidas también, como lo vimos con Amós, que alcanzan la cumbre del mensaje bíblico y son objeto continuo de meditación personal y litúrgica. Señalamos algunos pasos. Oseas 2, 18 al 25, donde nos dice que la alianza va a ser una alianza nueva y universal en el amor. Una alianza nueva y universal en el amor. Después del proceso a la mujer infiel, Dios hace su promesa solemne de fidelidad y se establecerá una nueva alianza entre Yahvé y su pueblo. Para los que meditamos estas páginas, Dios abre el corazón a la esperanza. Sí, nuestra fragilidad
Nuestros pecados son muchísimos. Nuestras fallas son no sé cuántas. No, ya perdí la cuenta de cuántas fallas yo tengo o he tenido en mi vida sacerdotal ya de casi 42 años de sacerdote, ¿no? Ya perdí la cuenta. Pero lo maravilloso es que Dios no lleva la cuenta. Porque si llevara la cuenta, como dice por ahí el Salmo también, si Dios llevara la contabilidad de nuestras fallas, ¿quién de nosotros nos podríamos salvar, hermanitos, hermanitas? ¿Quién nos podríamos salvar? Pues lo bueno es que Dios tiene mala memoria, ¿sí? Y no se acuerda de todo lo que le hemos hecho, de todas las que le hemos hecho, ¿sí? Cada uno de nosotros en nuestra vida. Entonces ahí estamos descubriendo ese elemento tan hermoso, tan maravilloso, tan esperanzador, tan alentador para cada uno de nosotros en nuestro camino de fe, en nuestro camino de vida. Y pasamos a la parte final ya de Oseas y que pues nos invita, pasamos a la otra lámina, Sus, nos invita a mirar este salmo penitencial en Oseas 6, 1 al 6. Eso sería algo como para nuestra oración personal, hermanos, para la meditación, para detenernos un momento a contemplar toda esta maravilla, todo este amor soberano y sin medida que Dios nos está ofreciendo y que evidentemente pues, nos va a manifestar en su total plenitud en nuestro Señor Jesucristo. Nosotros ya lo sabemos porque ya sabemos que Él va a realizar esa nueva alianza y que Él va a ser el esposo que ya les dije del pueblo y que se va a casar con este pueblo y no lo va a abandonar en ningún momento y en ninguna circunstancia de su vida. Así es que entonces les invito a que podamos dedicarnos un ratito en el nivel de reflexión, pero sobre todo de oración y de contemplación, a hacer este salmo que nos presenta Oseas, este salmo 6, del 1 al 6, y que creo que nos queda muy bien a todos para la realidad de nuestra vida, o de tu matrimonio, o de nuestra familia, o de nuestro grupo parroquial, o de nuestra nación en los momentos en los que estamos viviendo actualmente. Después pasamos al otro aspecto, Oseas 11, 1 al 11, y que es precisamente el amor misericordioso de Dios, que es la manera como se identifica especialmente a Amós, porque aquí Oseas canta el amor personal y misericordioso del Señor por su pueblo. Es este quizá el pasaje más lírico y más sublime de todo el Antiguo Testamento. Es que hermanos, ahí tenemos otro elemento para meditar, para reflexionar, para enriquecernos, para pedirle al Señor que nos ayude a quitarnos el corazón de piedra y que nos regale y nos dé un corazón de carne, que nos quite o nos ayude a liberarnos de los odios, de los resentimientos, de los rencores, de las envidias y de todo lo que nos está manchando a cada uno de nosotros en nuestra relación de amor con Dios y también en nuestra relación de amor con los hermanos. Así es que entonces ahí tenemos pues la experiencia y la llamada que nos hace Dios a reflexionar y a contemplar la vida del profeta Amós. Y pasamos por último a Miqueas. ¿Cuál es el ambiente histórico del profeta Miqueas? Bueno, Miqueas es contemporáneo de Isaías y es el último de los 4 profetas del siglo octavo, con Isaías, Amós, Oseas y el último, Miqueas. Su vida y predicación se desarrolla en el sur, ¿sí? O sea, en Judá, como ya les dije hace un momento, en el tiempo de los reyes Jotam, Acaz y Ezequías, años 700 antes de Cristo. El reino de Judá pasa por periodos de paz alternados por años de tensión y guerras a causa de las invasiones de Asiria y de Egipto. Entonces es la situación histórica que nos presenta
el profeta Miqueas. El hombre y el profeta. Miqueas era originario de Moreset. Moreset, ¿sí? Cerca de los filisteos, que fueron los eternos enemigos de los israelitas, a orillas de la llanura, por donde pasaban todos los ejércitos de Asiria y Egipto cuando hacían sus ocupaciones o sitiaban a las tribus de Israel o a los del reino del norte o a los del reino del sur. Miqueas fue un valiente defensor de los oprimidos también y explotados. Y aquí vemos que tiene una relación con Amós, ¿sí? En eso imitó la audacia y el vigor de Amós, su coterráneo, duro contra los ricos y aristócratas del tiempo. Condena su manera de vivir. En cada palabra del profeta se adivina la profunda crisis social de su pueblo. Profunda crisis social de su pueblo. ¿Nos tiene que decir eso algo a nosotros hoy en estas circunstancias en las que estamos viviendo? Seguramente que sí, ¿no? No hay tiempo de que hablen, pero pues cada uno saque sus conclusiones. Así es que en cada palabra estamos adivinando esa crisis social, ¿sí? También es un hombre de campo, su predicación es como la de Amós, sencilla, directa, vehemente, o sea, muy fuerte, muy exigente, muy comprometedora. Tiene el mérito de haber resumido en Miqueas 6:8, en un solo versículo, toda la predicación de sus contemporáneos. La justicia de Amós, el amor de Oseas y la humildad de Isaías. Esto es algo también muy importante, ¿verdad? Una gran capacidad de síntesis que nos presenta, perdón, Miqueas, y que de esta manera nos ayuda a comprender y a descubrir la relación que va habiendo entre los profetas y las líneas más importantes o fundamentales de su pensamiento y de su, de su predicación, perdón, y del anuncio que están haciendo hacia todos nosotros. Pasamos a la siguiente. El libro de Miqueas está bien estructurado según un esquema determinado de los capítulos 1 al 5. Nos presenta oráculos imprecatorios de denuncia y amenazas en los capítulos 1 al 3. Y luego oráculos de promesas y esperanza, capítulos 4 al 5, y también en los capítulos 6 y 7, o 6 al 7. Estos oráculos imprecatorios también vuelven a aparecer en estos capítulos 6, 7 y 1 al 7. Y oráculos de promesa y esperanza en los capítulos 7 del 8 al 20. En las profecías de Miqueas, eh, pues como Amós e Isaías lleva a su pueblo su palabra de esperanza mesiánica. Entonces aquí Miqueas va muy relacionado especialmente con Isaías, porque Isaías es el profeta mesiánico. Ya lo vieron eso, ¿no? ¿Sí o no? Ya lo vieron. Ya hablaron de Isaías y dijeron que es el profeta mesiánico, porque él es el que va a anunciar que de la descendencia de David van a ser precisamente nuestro Señor Jesucristo en Belén de Éfrata. Miqueas 1 del 1, perdón, 5 del 1 al 4. Ahí encontramos este aspecto en el que se conecta muy especialmente con Isaías y va a plantearnos y a retomar esta línea del mesianismo que se va a llevar a cabo en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bien, pasamos a la siguiente. Miqueas es el profeta del juicio de Dios. No siempre es amenazador, sabe también escribir con el corazón el dolor de Dios frente a la ingratitud del pueblo. ¿Sí? Miqueas 6:1 al 8. Ora e implora por la expiación de su conciencia
y pide la conversión del pueblo. Miqueas 7:1 y 7:8 al 9. Esto yo creo que es algo que se necesita mucho hoy que hagamos y de hecho, pues aprovechando la coyuntura que estamos viviendo en este momento, sabemos que se nos está invitando a hacer mucha oración por el acontecimiento que vamos a vivir ya en muy pocos días. Próximo 2 de junio, día de elecciones. Y a todos se nos invita a ponernos en oración porque México está en peligro. Y entonces, ante esa realidad que nos está amenazando a todos y que está destruyendo la vida de toda una nación, necesitamos precisamente implorar por la expiación de la conciencia colectiva, de la conciencia personal, de la conciencia de nuestros gobernantes, pero también de la conciencia de los ciudadanos, de cada uno de nosotros, ¿sí? Que somos los responsables de lo que va a pasar, fundamentalmente si no nos comprometemos a ejercer nuestros derechos como el Señor nos lo está pidiendo. Esto lo digo solamente como un añadido, no es parte del tema, pero puede tomarse a partir de esto que nos dice aquí Miqueas, de esta necesidad también de que nosotros nos convirtamos, nos decidamos a reconocer el compromiso que tenemos también ante esta realidad muy dolorosa, muy lamentable, muy triste, de muerte, de sufrimiento, de dolor y de lágrimas que estamos experimentando continuamente a nuestro alrededor con la situación que estamos viviendo actualmente. Y por último, las promesas mesiánicas. Ya decíamos que Miqueas va a ser el profeta, un profeta también mesiánico, y que Miqueas habla a su pueblo de esperanza y con optimismo levanta el ánimo de Israel en la visión de un futuro lleno de paz y justicia instaurada por el Mesías. Y estas profecías mesiánicas son muy parecidas a las de Isaías 9, capítulos 9 y 11. Así es que hay que ver ahí, como les he dicho, la relación tan especial y tan significativa que hay entre Isaías y Miqueas, o entre Miqueas e Isaías. Hay que consultar, hay que verlo, hay que analizarlo, hay que estudiarlo, hay que detenerse para ir viendo todos estos aspectos que son muy importantes y fundamentales. Y culminamos con una idea que ya no es nueva, que ya la ha presentado Amós, especialmente sobre el resto de Israel, en el capítulo 5 del 6 al 8. Es una doctrina común a las profecías de los profetas, esta del resto de Israel. También Miqueas habla del resto como un pequeño grupo de fieles a Yahvé que restaurarán con la fuerza del león o del león la justicia divina y la prosperidad del pueblo. Este es el punto, o es uno de los puntos muy importantes y fundamentales, pues, que hemos de tomar en cuenta y que, pues, veamos aquí y recordemos cómo se dice, por ejemplo, que María era parte de este resto fiel, ¿sí? De este grupo de personas que mantenían la vivencia de la alianza, que no se contaminaron, que no se dejaron engañar, no se dejaron seducir por todas las situaciones que les ofrecía el ambiente y la realidad de ese tiempo, sino que mantuvieron, firme y fiel su corazón a Dios. Así es que, hermanos, pues de esta manera pues culmino la presentación de estos tres profetas, Amós, Oseas y Miqueas. Espero que haya sido claro. Si hay alguna duda, alguna pregunta, bueno, pues espero poderla responder. Y si no la puedo responder, pues me quedo con la tarea y ya la estudio y se la respondo en una próxima ocasión. Muchas gracias por su atención.
Muchas gracias, Padre Fer. Hermanos, ya está activo el chat. Si gustan allí hacer su comentario o alguna pregunta, si igual gustan prender su opción de levantar la mano y les activamos el micrófono. Unos 2 minutitos más. No sé si le entendieron bien a qué significa imprecatorio. ¿Sí? ¿Saben qué significa imprecatorio? ¿Alguien me quiere decir qué significa imprecatorio, la palabra imprecatorio? Hay salmos, por ejemplo, que son imprecatorios. ¿Y por qué son salmos imprecatorios? ¿Alguien me quiere responder a la pregunta? Ahora yo les hice la pregunta a ustedes, no ustedes a mí, sino yo a ustedes. ¿Alguien se anima? Ahora ahí veo una hermana que está levantando la mano, o intentó levantar la mano, ahí sí, ahí está una hermana. Si le abren el Adelante, micrófono, Blanca. quien lleve el Es control, Ingrid. el salmo imprecatorio es como invocación de una maldición o una maldición divina. Bueno, pues creo ¿Estoy que en lo no se correcto, logra padre? la comunicación, pero a ver, porque no la escuché, perdón. Es pedirle a Dios por un mal hacia otra persona, ¿no? Para que le caiga una, como dice el hermano, una maldición. Sí, así es. Ese era el salmo imprecatorio, ¿no? Esos eran los salmos imprecatorios, como que desearle o pedirle a Dios que le hiciera el mal a alguna persona. Sabemos que eso está contextualizado en su momento y que, bueno, sabemos que Dios no busca el mal para nadie. Sabemos que Dios no castiga a nadie, que Dios no quiere destruir a nadie, sino que Dios siempre está por la salvación, Dios siempre está por el bien de cada persona, pero que muchas veces nosotros mismos pues somos los que nos hacemos el mal o a veces les hacemos el mal a los demás siendo una no imagen de lo que es Dios, que Dios es el amor precisamente pleno, total y misericordioso que el Señor nos ofrece para que nosotros podamos renunciar a querer pensar en que Dios se va a prestar para que Él le haga el mal a alguien, ¿no? O sea, no, yo no puedo imaginar a Dios que se preste para que tú le digas, pues que a fulano de tal, que me cae como patada de mula, lo parta un rayo, ¿sí? Pues no, no, eso está lejos del corazón de Dios poder conceder una situación de esta naturaleza, ¿no? O sea, pero eso significa la palabra imprecatorio, exactamente. Les felicito porque sí entienden ya lo que significa esta realidad de lo que es el salmo imprecatorio, la palabra imprecatorio, pero que no lo vayamos a vivir, no lo vayamos a poner en práctica y sí, porque eso no nos conviene y no nos favorece en ningún momento para nuestra vida y para nuestra relación con Dios y también para nuestra relación con los hermanos. Muy bien, pues entonces si no hay ninguna otra cosa, pues vamos a culminar haciendo una pequeñísima oración, pues agradeciendo al Señor por lo que hemos podido reconocer en esta noche. Quizás muchas cosas ya las sabíamos o las sabemos ya, pero el recordarlas, el verlas nuevamente, el tomar conciencia de cómo fue la vida de estos tres profetas, Amós,
Oseas y Miqueas, pues definitivamente es una llamada muy importante a que cada uno de nosotros renovemos nuestro compromiso de vivir la alianza que hicimos con el Señor por medio de nuestros padres el día de nuestro bautismo, cuando nosotros empezamos a ser hijos de Dios y Dios empezó a ser nuestro Padre. Y eso, dice San Juan, acuérdense, no es una imaginación, no es una mentira, ¿sí? Es una realidad. No solamente nos llamamos hijos de Dios, dice San Juan, sino que lo somos. Lo somos, hermanos, hermanas, lo somos, son hijas de Dios, somos hijos de Dios y por lo tanto somos hermanos. Pero muchas veces se nos olvida eso, que somos hijos de Dios y se nos olvida también que somos hermanos y entonces empieza todo el desastre y todo el caos que nos han planteado estos profetas, precisamente porque nos olvidamos de Dios, porque no somos fieles a su alianza, porque no vivimos ese compromiso de amor y de fidelidad al que el Señor nos está llamando e invitando a luchar para ser presente cada día en medio de nosotros. Señor, ayúdanos, fortalécenos en nuestro camino de fe. Perdónanos todos nuestros pecados, todas nuestras infidelidades a ti, todas nuestras infidelidades también hacia nuestros hermanos, hacia nuestras familias o en los matrimonios o los sacerdotes en nuestra vocación al presbiterado, a la consagración de nuestra vida a Dios. Perdónanos por las veces que no hemos sido fieles a tu palabra, a tu mensaje de amor, de salvación y de gracia. Perdónanos a todos porque no hemos sabido ser imágenes tuyas y porque hace falta reconocernos necesitados de ti y comprometernos a saber usar convenientemente las cosas de este mundo, de tal manera que en ningún momento se conviertan en un motivo de esclavitud para nosotros o que nos impidan comprometernos a buscarte y amarte y a servirte como el Dios y el Señor de nuestra vida, sino que la sepamos utilizar con un corazón libre de apegos y libre de toda situación que nos estorbe o nos impida para podernos comprometer a servirte, a amarte como tú nos lo pides. Gracias, Señor. Bendito seas. Te alabamos, te glorificamos y nos ponemos en tus manos amorosas y benditas y te agradecemos porque nos amas de esa forma como solamente tú nos puedes amar a pesar de todas nuestras fallas, de nuestros pecados, de nuestras infidelidades, de nuestras faltas de correspondencia a ese amor misericordioso y fiel que tú nos tienes. Tú nos sigues garantizando que nos amas y que aunque te ofendamos, no por eso nos olvidas ni nos dejas en ningún momento fuera de tu corazón, sino que nos sigues teniendo en tu corazón y nos sigues buscando y nos sigues invitando a recapacitar y a replantearnos nuestra vida y a luchar y a trabajar para podernos comprometer a caminar conforme a tu voluntad. Gracias, Señor. Nos ponemos en tus manos, danos tu ayuda, tu gracia, tu misericordia y tu bondad a tu Espíritu Santo cada día en nuestro camino. Te lo pedimos por Jesucristo, tu Hijo, el Señor que ha venido a culminar y a realizar esa alianza total y definitiva con nosotros, su pueblo, y que ha entregado su vida para salvarnos y redimirnos y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Pues buenas noches, feliz y bendecido descanso para todas, hermanas y hermanos. Hasta luego. Hasta luego. Muy buenas noches. Buenas noches, padre. Buenas noches, hermanos. Cerramos esta sesión.